Buenas tardes, saludos a todos. A continuación pasamos a la exposición del tema 3, Mercado de Derivados, a cargo de Samuel Pepe y Ana María Alvarado. ¿Qué es el mercado de derivados? Este se refiere al mercado financiero de instrumentos como contratos de futuros u opciones que se basan en los valores de los activos subyacentes. Hay cuatro tipos de participantes en un mercado de derivados: coberturistas, especuladores, arbitrajistas y comerciantes de márgenes. Hay cuatro tipos principales de contratos que iremos analizando a lo largo de la exposición: opciones, futuros, forwards y swaps. El mercado de derivados también tiene sus críticas. Por ejemplo, el riesgo. El mercado de derivados a menudo es criticado y menospreciado debido al alto riesgo asociado con el comercio de instrumentos financieros. La sensibilidad y volatilidad. Muchos inversores y comerciantes evitan el mercado de derivados debido a su alta volatilidad. La mayoría de los instrumentos financieros son muy sensibles a pequeños cambios, como un cambio en el periodo de vencimiento, tasas de interés, etc., lo que hace que el mercado sea altamente volátil por naturaleza. Tenemos la complejidad. Debido a la naturaleza de alto riesgo y la sensibilidad del mercado de derivados, a menudo este es un tema muy complicado. El comercio de derivados es tan complejo de entender que el público en general suele evitarlo y a menudo emplean corredores y agentes comerciales para invertir en instrumentos financieros. Y por último, es considerado como una especie de juego legalizado. Debido a la naturaleza del comercio y los mercados financieros, los derivados a menudo son criticados por ser una forma de juego legalizado, ya que es muy similar a la naturaleza de las actividades de juego, como por ejemplo hacer apuestas. Se dice que los derivados han existido incluso en culturas tan antiguas como Mesopotamia, 3100 años antes de Cristo. Se dijo que el rey había aprobado un decreto según el cual, si no había suficiente lluvia y por lo tanto una cosecha insuficiente, los prestamistas tendrían que renunciar a sus deudas con los agricultores. Simplemente tendrían que cancelarlo. Por lo tanto, el rey acababa de dar a los agricultores una opción de venta. Si ciertos eventos se desarrollaron de cierta manera, tenían derecho a simplemente salirse de sus responsabilidades. Ha habido tantos ejemplos de este tipo que se han citado durante el tiempo. Otro ejemplo famoso pertenece a la civilización griega, cuando uno de los seguidores de Aristóteles, experto en el estudio de la meteorología, predijo que habría una gran cosecha de aceitunas ese año. Estaba tan seguro que siguió adelante y compró los productos de todas las granjas de olivos en Atenas y sus alrededores antes de que la cosecha se diera. Al final resultó ser una cosecha excelente y el discípulo de Aristóteles obtuvo una gran ganancia de su contrato adelantado. Más recientemente, para el siglo XIX, existe la Junta de Comercio de Chicago. En Estados Unidos estaba en su pináculo de progreso económico. Fue el centro de la innovación. Una de esas innovaciones se produjo en el campo de los derivados negociados en bolsa, cuando los agricultores se dieron cuenta de que encontrar compradores para las materias primas se había convertido en un problema. Crearon un mercado conjunto llamado Chicago Board of Trade. Unos años más tarde, este mercado se convirtió en el primer mercado de derivados. En lugar de compradores y vendedores que negociaban sus propios contratos personalizados, ahora había contratos estándar listados en la bolsa que cualquiera podía comprar y vender. Esta idea resultó ser un gran éxito. Pronto, la Junta de Comercio de Chicago tuvo que crear una empresa derivada llamada Chicago Mercantile Exchange para manejar el negocio en crecimiento. Y en la actualidad, las innovaciones del mercado financiero moderno se han basado en gran medida en la idea de derivados. Lo que comenzó como una idea simple en la antigüedad se convirtió más tarde en contratos estándar durante la era de la Junta de Comercio de Chicago, y hoy en día se ha convertido en un laberinto de instrumentos y contratos financieros complejos. La clase de activos en la que se basaron los instrumentos derivados han experimentado una rápida expansión. Hoy en día hay prácticamente un derivado para casi todo. Tenemos derivados para acciones, índices, materias primas, bienes raíces, incluso criptomonedas. Tenemos derivados que se basan en otros derivados, creando una especie de estructura meta. La razón detrás de esta rápida expansión es que los derivados satisfacen las necesidades de un gran número de personas y empresas en todo el mundo. Después del colapso de 2008, los derivados tuvieron que cargar con la caída de toda la cadena de eventos. Fueron vilipendiados por los medios de comunicación en general. Eso ha venido como algo así como un revés, salvo que el aumento de los derivados en los últimos años ha sido nada menos que extraordinario y se espera que esto continúe así en el futuro. Ya hemos mencionado varias veces derivados, pero entonces, ¿qué es un derivado? ¿Qué son estos instrumentos?
Un derivado es un producto financiero cuyo valor depende de un activo subyacente, es decir, se origina de otro producto. El comprador acepta adquirir el derivado en una fecha específica a un precio específico. Los activos más comunes son bonos, tasas de interés, productos básicos como petróleo, gasolina u oro, también conocido como commodities, índices de mercado y acciones o divisas. Estos instrumentos pueden ser utilizados para la cobertura de riesgos, ya que no requieren una gran inversión inicial y se liquidan generalmente en una fecha futura. Así, hacen que los flujos de efectivo sean más predecibles y permiten a las empresas pronosticar sus ganancias de manera más precisa. Dicha previsibilidad aumenta los precios de las acciones. Por consiguiente, las acciones necesitan menos disponibilidad de efectivo para cubrir emergencias y pueden reinvertir más en sus negocios. ¿Y cuáles son los tipos de derivados? Primero tenemos los swaps. Este es el tipo más común de derivados. Consiste en un acuerdo para intercambiar un activo o deuda por otro similar. El objetivo es reducir el riesgo para ambas partes. Así, los swaps brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios de sus valores entre sí. Tenemos los forwards. Estos derivados son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado en una fecha específica del futuro. En este tipo de contrato, las dos partes pueden personalizar sus reenvíos. Tenemos el contrato de futuros. Un derivado futuro promete la entrega de materias primas a un precio acordado. De esta manera, la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan estos contratos para resguardarse de las variaciones en los tipos de cambio y tasas de interés. Y tenemos las opciones. Una opción es un acuerdo entre dos partes que le otorga a un individuo la oportunidad de comprar o vender un valor a otro inversor en una fecha determinada. Se usan con mayor frecuencia para negociar operaciones sobre acciones, pero también pueden utilizarse para otras inversiones. Con una opción, el comprador no está obligado a realizar la transacción. Puede decidir no llevarla a cabo. De ahí viene el nombre de este tipo de derivado. En última instancia, el intercambio en sí es opcional. Las opciones pueden utilizarse para cubrir las acciones del vendedor frente a una caída de precios y para brindarle al comprador la oportunidad de obtener ganancias financieras a través de la especulación. ¿Y qué es un activo subyacente? Este es un término de inversión que se refiere al activo o valor financiero real en el que se basa un derivado financiero. Por lo tanto, el valor del activo subyacente determina el valor del derivado financiero. Una característica que distingue a los activos financieros subyacentes de los derivados es dónde se negocian estos. Los activos subyacentes casi siempre están disponibles para negociarse en los mercados al contado, mientras que los derivados financieros generalmente se negocian solo en bolsas especializadas, como las bolsas de negociación de futuros, en forma privada o en mercados extrabursátiles. ¿Y cuáles son los tipos de activos subyacentes? Las acciones, los bonos, las materias primas como el oro, petróleo o algodón, las tasas de interés, los índices de mercado y las divisas son activos subyacentes que influyen en la creación de muchos derivados financieros. Contratos forward. Un forward o contrato a plazo es un contrato personalizado entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha futura. Un contrato a plazo puede usarse para cobertura o especulación, aunque su naturaleza no estandarizada lo hace particularmente apto para cobertura. ¿Y cuáles son las claves de los contratos forwards? Bueno, es un contrato derivado personalizable entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha futura. Los contratos a plazo se pueden adaptar a un producto, monto y fecha de entrega específicos. Los contratos a plazo no se negocian en una bolsa centralizada y se consideran instrumentos extrabursátiles o también conocidos como OTC. Por ejemplo, los contratos a plazo pueden ayudar a los productores y usuarios de productos agrícolas a protegerse contra un cambio en el precio de un activo o materia prima subyacente. Las instituciones financieras que inician contratos a plazo están expuestas a un mayor grado de liquidación y riesgo de incumplimiento en comparación con los contratos que se ajustan al mercado regularmente. Vamos a considerar un ejemplo de contratos a plazo para entenderlo mejor. Supongamos que un productor agrícola tiene 2 millones de bushels de maíz para vender dentro de 6 meses y está preocupado por una posible caída en el precio del maíz. Por lo tanto, celebra un contrato a plazo con su institución financiera para vender 2 millones de bushels de maíz a un precio de $4.30 por bushel en 6 meses con liquidación en efectivo. En 6 meses, el precio spot del maíz tiene tres posibilidades.
es exactamente $4.30 por bushel, en cuyo caso el productor o institución financiera no se deben dineros entre sí y el contrato se cierra. La segunda posibilidad es que es más alto que el precio del contrato, por ejemplo, $5 por bushel. En ese caso, el productor le debe a la institución 1,4 millones o la diferencia entre el precio spot actual y la tarifa contratada de 4.30, o que sea más bajo que el precio del contrato, digamos por ejemplo 3,50 por bushel. Entonces la institución financiera pagará al productor 1,6 millones o la diferencia entre la tarifa contratada de 4,30 y el precio spot actual. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre contratos forward y futuros? Tanto los contratos a plazo como los de futuros implican el acuerdo de comprar o vender una materia prima a un precio fijo en el futuro, pero hay ligeras diferencias entre los dos. Mientras que un contrato a plazo no se negocia en una bolsa, un contrato de futuros sí lo hace. La liquidación del contrato a plazo tiene lugar al final del contrato, mientras que el contrato de futuros se liquida diariamente. Lo que es más importante, los contratos de futuros existen como contratos estandarizados que no se personalizan entre las contrapartes. Pasamos ahora al mercado de opciones. ¿Qué es una opción? Las opciones son contratos de derivados financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico, denominado precio de ejercicio, durante un periodo de tiempo específico. Las opciones de compra y las opciones de venta forman la base de una amplia gama de estrategias de opciones diseñadas para cobertura, ingresos o especulación. Vamos ahora a comprender un poco las opciones a través de un ejemplo. Estos contratos involucran un comprador y un vendedor, donde el comprador paga una prima por los derechos otorgados por el contrato. Las opciones de compra permiten al titular comprar el activo a un precio establecido dentro de un periodo de tiempo específico. Las opciones de venta, por otro lado, permiten al titular vender el activo a un precio establecido dentro de un periodo de tiempo específico. Cada opción de compra tiene un comprador alcista y un vendedor bajista, mientras que las opciones de venta tienen un comprador bajista y un vendedor alcista. Los comerciantes e inversores compran y venden opciones por varias razones. La especulación con opciones permite a un comerciante mantener una posición apalancada, es decir, que pide como préstamo más activos, en un activo a un costo menor que comprar acciones del activo. Los inversores utilizan las opciones para cubrir o reducir la exposición al riesgo de sus carteras. Por ejemplo, si compra una opción de compra para Bitcoin a $10.000 que vence en una semana, esto significa que una semana después, independientemente de dónde esté el precio, tiene la opción de comprar un Bitcoin por $10.000. El precio al que puede comprar el activo en el futuro se llama precio de ejercicio. Si el precio de Bitcoin ha subido a $11.000, entonces puede ejercer el derecho, ya que puede comprar un Bitcoin por un precio más barato y luego venderlo por una ganancia de $1.000. Si el precio ha caído por debajo de 10.000, simplemente elegiría dejar que la opción caduque, ya que comprar un Bitcoin al precio de ejercicio se traduciría en una pérdida. Es importante comprender que las opciones no ofrecen a los inversores un método libre de riesgos para el comercio de derivados. Cada opción tiene su propio precio, llamado prima, que varía según las condiciones del mercado. Entonces, cuando un comerciante deja que su opción caduque sin ejercer su derecho a comprar o vender, aún pierde la prima que pagó por esa opción. Vamos ahora con los warrants. Los warrants no son más que un tipo de opciones con características específicas muy populares. Es importante recalcar que se trata de un derecho y no de una obligación que el inversor adquiere y puede ejercer durante un periodo de tiempo a un precio convenido de antemano. Para establecer una simple comparación, podríamos decir que equivale a la fianza que dejamos en una tienda para reservar un artículo a un precio ya convenido. La fianza, como el warrant, nos permite ver la evolución de los mercados durante un tiempo para decidir si se adquiere el artículo o no al precio ya fijado. Los warrants, sin embargo, pueden ser derechos de compra o de venta y harán referencia a un activo o subyacente. Al adquirir los warrants,
un inversor paga una prima no reembolsable a cambio de ese derecho. El derecho se mantendrá vivo o ejercitable durante un periodo de tiempo hasta que expire en la fecha de vencimiento. Los warrants tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, el comportamiento de la inversión en warrants es distinto al de la inversión directa en el subyacente y, como ya hemos comentado, permite obtener rendimientos en función de la evolución de dicho subyacente, sin tener que operar directamente sobre este. Al ser una inversión que no requiere de grandes importes, se puede optimizar la diversificación de la cartera que es necesaria a la hora de planificar inversiones. El warrant es una opción titulizada, es decir, una opción sobre un activo bajo la forma de un valor negociable que tiene una cotización oficial y que se negocia en un mercado organizado. La determinación de su precio es por tanto transparente. Las características de los warrants las define el emisor, siendo el inversor el que elige aquel que se ajusta más a su perfil en función de las expectativas del mercado. La compra de warrants es idónea para acceder a determinados mercados a un menor coste, como el mercado internacional o el de divisas, siendo también una acertada manera de cubrir el riesgo de una cartera. Comprar y vender warrants es similar a la compra-venta de acciones. No es necesario ningún requisito adicional, simplemente es recomendable conocer sus características. Swaps. Los swaps son contratos de derivados que involucran a dos titulares o partes del contrato para intercambiar obligaciones financieras. Los swaps de tipo de interés son los contratos más comunes que celebran los inversores. Los swaps no se negocian en el mercado cambiario, se negocian en el mostrador, debido a la necesidad de que los contratos de swaps se puedan personalizar para satisfacer las necesidades y requisitos de ambas partes involucradas. La finalidad de un swap es convertir un esquema de pagos en otro de una naturaleza diferente, más adecuada a las necesidades u objetivos de los participantes, que pueden ser tanto clientes minoristas como grandes inversores o empresas. Un cliente particular podría, por ejemplo, decidir hacer un swap para transformar los pagos variables de su hipoteca ligados al Euribor, en el caso de Europa, por unos pagos a tipo de interés fijo. De esta forma, reduciría el riesgo de subidas inesperadas en la cuota. Las grandes empresas emiten títulos de deuda o bonos para financiarse en los que pagan un tipo de interés fijo a los inversores y en muchas ocasiones contratan un swap para transformar esos pagos fijos en otros variables ligados a los tipos de interés de mercado. Las razones para hacer esto son diversas y generalmente van encaminadas a optimizar la estructura de deuda. El mercado de swaps representa cerca del 80% del mercado global de productos derivados, alcanzando la cifra de 610 trillones de dólares americanos a final del 2021. Al ser productos generalmente adaptados a la necesidad del cliente y no fácilmente estandarizables para negociarlos en una cámara o exchange, siempre han sido considerados un mercado over the counter, OTC. Sin embargo, es uno de los mercados más grandes, líquidos y competidos del mundo. A pesar de estas características, no han escapado a la digitalización en los últimos años y un gran porcentaje de los contratos más comunes se negocian electrónicamente a través de plataformas como Bloomberg, Tradeweb o las específicas de cada broker. El mercado de swaps está en un proceso de importantes cambios regulatorios en busca de mayor transparencia, acceso a la información y reducción del riesgo sistémico. Ahora, los mercados Forex. Forex es un acrónimo de moneda extranjera y cambio o foreign exchange en inglés. El cambio de divisas es el proceso de cambiar una moneda a otra por una variedad de razones, generalmente para el comercio o turismo. El mercado de divisas, también conocido como FX, es un mercado global para el intercambio de monedas nacionales. Debido al alcance mundial del comercio, las transacciones internacionales y las finanzas, los mercados de divisas tienden a ser los mercados de activos más grandes y líquidos del mundo. Las divisas se negocian entre sí como pares de tipo de cambio. Por ejemplo, euro-dólar, que es un par de divisas para negociar el euro frente al dólar estadounidense. Los mercados de divisas existen como mercados al contado en efectivo o mercados de derivados, que ofrecen contratos a plazo, futuros, opciones o swaps de divisas. Los participantes del mercado utilizan divisas para protegerse contra el riesgo de tasa de interés y moneda internacional.
para especular sobre eventos geopolíticos y para diversificar carteras, entre otras razones. Un ejemplo muy reciente de este es el caso de Rusia en la actualidad. Al iniciar la guerra, Rusia, y al ser impuestas sanciones sobre este país, las posiciones cortas o bajistas del rublo ruso pues resultaron ganadoras y le generaron a muchos inversores una buena cantidad de dinero. Sin embargo, cuando Rusia dice que no va a aceptar más pagos para sus commodities en una moneda que no sea el rublo, aquellos que abrieron posiciones largas o alcistas en el rublo fueron ganadores en grandes cantidades de dinero por esta variación. ¿Y cómo se mide la valoración de derivados? Estos se basan en tres componentes: los flujos de caja futuro, el valor actual de los flujos de caja y el modelo de valoración utilizado. Lo primero que debe establecerse es lo que se sabe y lo que no se sabe. Los derivados suelen ser una combinación de flujos de efectivo conocidos y lo que aún no se ha determinado. Los modelos de valoración han avanzado a la luz de la crisis financiera mundial. Esto es el resultado de cambios en la forma en que las entidades piensan sobre el riesgo. Aquí son mencionados datos de mercado, términos de contrato, los detalles de la contraparte y los acuerdos legales como parte de la valoración. Los consejos contables exigen que las empresas evalúen el riesgo de incumplimiento al determinar el valor razonable. Este riesgo de incumplimiento incluye el crédito propio de las entidades. Para ajustar por riesgo de crédito se utilizan los ajustes de valoración de la contraparte y los ajustes de valoración del débito o deuda, conocidos como CVA o DVA. Un ajuste bilateral tiene en cuenta que ambas partes pueden incumplir. Un derivado puede pasar de ser tratado como un activo a ser tratado como un pasivo a lo largo de su vida. Se utilizan dos métodos distintos para evaluar el crédito. Inicialmente, el método de exposición actual se usa más comúnmente. Este método más simple analiza cada fecha de valoración y determina si es un activo o pasivo. El CVA se aplica a activos y el DVA a pasivos. Este método no tiene en cuenta que un derivado puede ser un activo hoy, pero un pasivo en el futuro, como tampoco tiene en cuenta cómo cambiará el valor futuro con el tiempo. El método de exposición futura potencial tiene en cuenta la probabilidad de incumplimiento, el valor esperado del contrato en el futuro y la variabilidad de los factores productos futuros. También da cuenta de la cantidad que una entidad probablemente podría recuperar en caso de incumplimiento. Este método es preferible al actual método de exposición y muchos auditores ahora están impulsando a sus clientes hacia estos modelos más sofisticados. Ahora pasamos al long versus short, la posición larga frente a la posición corta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo se comprende una posición larga frente a una posición corta? En la posición larga, si un inversionista tiene posiciones largas, significa que el inversionista ha comprado y posee acciones. Por el contrario, si el inversor tiene posiciones cortas, significa que el inversor le debe esas acciones a alguien, pero en realidad aún no las posee. Por ejemplo, se dice que un inversor que posee 100 acciones de Tesla en su cartera tiene 100 acciones largas. Este inversionista ha pagado en su totalidad el costo de poseer las acciones. Continuando con el ejemplo, se dice que un inversor que ha vendido 100 acciones de Tesla sin poseer aún esas acciones tiene 100 acciones cortas. El inversor corto debe 100 acciones al momento de la liquidación y debe cumplir con la obligación comprando las acciones en el mercado para entregar. A menudo, el inversionista corto toma prestadas las acciones de una firma de corretaje en una cuenta de margen para realizar la entrega. Luego, con la esperanza de que el precio de las acciones caiga, el inversionista compra las acciones a un precio más bajo para pagarle al corredor que las prestó. Si el precio no baja y sigue subiendo, el vendedor en corto puede estar sujeto a una llamada de margen de su corredor. Una llamada de margen ocurre cuando el valor de la cuenta de un inversionista cae por debajo del valor mínimo requerido por el corredor. La llamada es para que el inversionista deposite dinero o valores adicionales para que la cuenta de margen alcance el margen mínimo de mantenimiento. Hay ciertas consideraciones especiales para este tipo de inversión. Los inversores utilizan posiciones largas y cortas para lograr diferentes resultados,
y a menudo un inversor establece simultáneamente posiciones largas y cortas para apalancar o generar ingresos en un valor. Una simple posición larga en acciones es alcista. En los mercados financieros, los mercados alcistas están asociados a un animal y este es el toro. Se le llama en inglés bull markets. Y una posición que es corta en acciones es bajista. Los mercados bajistas son asociados al animal del oso y son conocidos en inglés como bear markets.